Hola, bienvenidos aprendices de hacker a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los permisos de Linux, de cómo se trabaja con ellos, cómo se trabaja con la propiedad de los archivos y cómo auditar permisos mal configurados que podrían estar afectando a nuestros sistemas y poniéndonos en riesgo. Dentro vídeo. Como os decía, hoy vamos a hablar de los permisos de Linux, vamos a ver la importancia que estos tienen y cómo trabajar con ellos, también con la propiedad de los archivos, debido a que es algo vital a la hora de trabajar con sistemas, ya sea Linux, ya sean nuestros propios entornos de trabajo, ya sean sistemas a los que tengamos que auditar, porque como ya veréis nos van a dotar de mucha información, nos van a permitir trabajar de manera efectiva sabiendo qué es lo que estamos haciendo con mayor conciencia para saber a qué tenemos acceso, a qué no, qué archivos nos pueden permitir una escala de privilegios, por ejemplo, qué archivos nos permiten, pues eso, según los permisos que sean, pues escribir, ejecutar, etcétera. Así que para ello os tengo preparados un archivo con el que voy a guiarme, que tengo por aquí. Que tengo por aquí preparado. Aquí está. Y nada, vamos a comenzar explicando cómo funcionan los permisos. Y para ello vamos a empezar por lo más básico, que es ver dónde podemos mirar los permisos de un archivo o directorio. Vamos a comenzar con el comando list, con las opciones L de lista y A de oculto en el propio directorio. Aquí, como veis, vamos a meternos en permisos para poder listarlo aquí y veremos que es más sencillo. Aquí tenemos los dos directorios y un punto se refiere al directorio actual y los dos puntos se refieren al directorio superior. Para ello tenemos aquí delante los bits que contienen la información sobre los permisos y a continuación detrás de los números tenemos el usuario y el grupo al que pertenecen. Esta primera letra que viene aquí, que es una D y es distinto al resto de bits que hacen referencia a los permisos que tienen los archivos o directorios, se refiere al tipo de archivo que es. En este caso, como veis, la D significa que son directorios y este guión significa que no es cualquier otro tipo de archivo. Entonces vamos a ver qué significan estos tres tipos de bits, qué son sus grupos y cómo entenderlos. Para ello os tenía preparado esto y para ello vamos a referirnos en primer lugar a las letras y a qué significan. En primer lugar tenemos la R de red, que significa que hace referencia a los permisos de lectura, la W a permisos de escritura y la X a permisos de ejecución. Como veis, hay tres tipos, hay 9 bits que corresponden a cada uno de los permisos, que en el caso de que los tengan estará marcado por su letra y en caso de que no lo tengan estará marcado por un guión. ¿Vale? Entonces, los tres primeros bits hacen referencia al usuario propietario, es decir, a Kali en este caso. El usuario propietario normalmente es el que más permisos tiene, es el que tiene el derecho a cambiar la propiedad de los archivos que le pertenecen y es el usuario, por lo tanto, con mayores permisos de todos. En el segundo lugar, los siguientes 3 bits hacen referencia a el grupo al que pertenece, que como os he dicho pertenecería a Kali, y los últimos 3 bits harían referencia al resto de archivos. Luego, por otra parte, tenemos que los permisos de lectura, escritura y ejecución son diferentes en caso de que se refieran a archivos o a directorios. En el caso, vamos a comenzar por los directorios, el caso de lectura hace referencia a que nos permite listar los archivos. Es decir, que si nosotros tenemos permisos de lectura sobre un directorio, podremos ver el contenido de ese directorio, viendo los archivos que lo componen, ya que en el caso, por ejemplo, contrario de que únicamente tuviésemos el permiso de ejecución, podríamos acceder a ese directorio mediante el comando cd,
pero no podríamos listar los archivos, por lo tanto no tendríamos ningún tipo de derecho sobre estos. Y en el caso de escritura tendríamos el derecho de crear y eliminar archivos. Por otra parte, pues tenemos los archivos que en el caso de que se refiere al permiso de lectura, tendríamos el derecho de abrir y leer el contenido. En el caso de escritura tendríamos el derecho de editar y eliminar el archivo. Y en el último caso, el de ejecución, pues podríamos ejecutar el archivo. Es decir, que si es un ejecutable podemos ejecutarlo. Y por otro lado tenemos los permisos especiales. Los permisos especiales vienen referidos por la letra S en el caso del suite y el SGID. En el caso del suite vendría en el de usuario, en vez de una X aparecería una S, y en el caso del SGID vendría en la X cambiada por una S en el grupo. Esto vendría a decir que en el caso de los permisos especiales, el suite, nosotros tendríamos los mismos derechos de ejecutar un archivo que el propietario si estuviese configurado. Esta se utiliza de manera especial en unos archivos a los que es interesante que se tenga acceso. En el caso del SGID, contamos con el caso de que si se refiere a archivos, tendremos los mismos derechos que el grupo al que pertenece este archivo. Es decir, al igual que en el caso anterior, contaríamos con ellos. Y en el caso de que fuese archivos, o sea, que perteneciese a un directorio, perdón, se estaría refiriendo a que todos los archivos que pertenezcan a ese escritorio pasarían a formar parte del grupo al que le pertenecen. Y luego, por último, tenemos el permiso stick, que es un bit de permanencia que lo que permite, se colocaría como una T al final, lo que permitiría es que solo el usuario propietario pudiese eliminar el archivo. Así que vamos a pasar ya a cómo cambiar la propiedad de un archivo. Para ello vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar ejemplo txt con el comando touch, que es para crear archivos en blanco, y para ello tenemos el change own, que serviría, como os decía, para cambiar el propietario. Vamos a comprobar que se haya creado correctamente. Vemos aquí los permisos, que como veis el usuario tiene permiso de lectura y escritura, el grupo y el otros solo tienen grupos de lectura sobre el archivo. Todo el mundo podría leerlo, es decir, entonces yo tendría que elegir un archivo, un usuario al que cambiarle la propiedad del archivo. En este caso, como quiero hacerlo a root, vamos a hacerlo con el comando sudo y indicándole el usuario. Metemos la contraseña y lo tenemos. Aquí comprobamos que root es el nuevo propietario del archivo. En el caso de que queramos cambiar también el grupo, vendría a ser de la siguiente forma. Tendríamos a cambiar change own, detrás de los dos puntos añadiríamos el grupo al que queremos cambiarlo, y así sería. Y por lo tanto, como veremos, cambiaría el usuario y el grupo al que pertenecen. Vamos a hacer el cambio de nuevo. En este caso, para dejarlo a mí como propietario, para poder hacer los cambios de permisos. Y vamos con los cambios de permiso. Los cambios de permiso. Para hacer cambios de permiso hay dos tipos de cambios, dos formas de hacerlo. Hay una forma que viene a ser mediante el modo carácter, es decir, que nosotros podremos hacer el cambio mediante el change mode, añadiéndole qué permiso queremos darle a cada grupo. Por ejemplo, al usuario queremos darle permiso de lectura, escritura, ejecución. Al grupo solo queremos dárselo de lectura y ejecución. Y a los otros solo queremos darle permiso de lectura. Entonces aquí listamos y lo vemos. Los tres permisos para el usuario, los dos para el grupo y los tres para los otros. En el caso, por ejemplo, de que simplemente quisiésemos dar el permiso a
a la vez, sin la necesidad de tener que indicarlo uno por uno, podríamos hacerlo de forma que le añadimos un más y, por ejemplo, una X para hacerlo sobre todos, y aquí veríamos cómo lo tienen todos, el permiso de ejecución. En el caso de que quisiésemos, por ejemplo, quitarle el permiso de ejecución, en vez de un más, porque ponemos un menos sobre otros, no hace falta ponerle el igual, creo, y aquí veríamos cómo le hemos quitado el permiso de ejecución a los otros. Luego, por otro lado, tenemos la forma de cambiarlos de manera octal, es decir, que hay una correspondencia de número con respecto al permiso. Como tengo aquí recogido, la R haría referencia a un 4, la W a un 2 y la X a un 1. Y para saber qué permisos le tenemos que dar a cada uno, tendríamos que hacer la suma de esos números. Es decir, en este primer caso, para cambiar los permisos a nuestro archivo, con changemod 755 le estaríamos dando los permisos de lectura, escritura y ejecución al usuario. En el caso del grupo de lectura y ejecución, al igual que al grupo de otros. Y en el caso de aquí abajo, un 644, le estaríamos dando permiso de lectura y escritura al usuario y solo permisos de lectura al resto. Para ello, simplemente pues cogemos y lo ejecutamos. Podríamos ponerle 640 para comprobar cómo ha cambiado. Es decir, permisos de lectura y escritura para el usuario y solo de lectura para el grupo, y por último, ninguno para el ejemplo. Luego, si queremos hacer el cambio para los bits especiales, para los permisos especiales, perdón, lo haríamos añadiendo el bit delante. Es decir, que si nosotros queremos darle permiso suite a nuestro archivo, lo haríamos de la siguiente forma. En vez, le pondríamos un 4 delante, 640, ejemplo, y ahora veríamos que nos lo marca en color rojo para remarcarlo, y tendría aquí la S como os venía diciendo. Y nada, esa sería la forma de cambiar los permisos de las dos formas que existen. Y ahora vamos a ver por último dos de los comandos con sus opciones para que podamos auditar nuestro sistema y que podamos encontrar posibles brechas de seguridad. Tenemos aquí el comando find. Aquí le estamos indicando que queremos buscar en raíz. Estamos buscando permisos en los que el usuario tenga permiso suite y queremos enviar el resultado al dev-null, que es un archivo que está vacío, que se utiliza para que no muestre en pantalla los errores, con el DOS redirigido. Lo añadiríamos y aquí podríamos ver todos los archivos que tienen este permiso en el sistema, porque como os he dicho, está comenzando aquí desde la raíz. Hay que esperar un poco a que realice la búsqueda, ya que está buscando en todo el sistema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón, que os haya resultado útil y os hayan quedado bastante claros los permisos en Linux. Como veis, es algo vital para poder trabajar con ellos y súper importante que conozcamos de qué forma podemos localizar estos permisos mal configurados, de qué forma podemos cambiarlos y revertir esos cambios y ser conscientes de a qué cosas tenemos acceso en nuestros sistemas y qué no, para poder evitar brechas de seguridad. No te olvides de compartir, de darle un buen like y dejarme en comentarios qué te ha parecido, posibles sugerencias, qué cosas quieres ver. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.